buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por estar con nosotros en su programa Ciudad Cultural. Como todas las semanas tenemos un contenido muy interesante y en el día de hoy específicamente tenemos una invitada muy especial que es una escritora de aquí de la ciudad de Santiago, una persona que ha empezado a ser reconocida por su literatura, tiene ya 3 libros de cuentos, que ya son 3 libros importantes para la literatura dominicana, y con ella entonces nosotros nos vamos a pasar una buena parte del programa hablando sobre su obra, sobre sus cuentos, sus libros y sobre la literatura en general, y como hemos hecho en algunos otros programas, hablando también acerca de la literatura escrita por mujeres, que no necesariamente, como ustedes van a saber a través de la entrevista, y han escuchado en otras entrevistas que nosotros hemos hecho anteriormente, la literatura escrita por mujeres no es necesariamente literatura femenina o literatura feminista. Tenemos de invitada a la escritora Sandra Tavares, y con ella en el día de hoy nosotros vamos a hablar acerca de la literatura y de su obra, además de otra clase de contenido, artes visuales con Jairo Ferreira, reseñas, invitaciones, a ustedes amigos televidentes, comentarios. Entonces les damos la bienvenida, como todas las semanas, a la 1 de la tarde, a su programa Ciudad Cultural. Bienvenidos. Amigos televidentes, muchas gracias por haberse quedado con nosotros en nuestro programa Ciudad Cultural. En el día de hoy, como habíamos anunciado ya hace algunas semanas, tenemos a otra escritora y vamos a hablar acerca de literatura escrita por mujeres, pero también acerca de los libros que ella ha escrito, de qué ella escribe, de cuáles son sus temas, etcétera, etcétera, que es una escritora de Santiago muy reconocida, que ya tiene varios libros, que es la escritora Sandra Tavares. Muy buenas tardes, Sandra. Muchas gracias por estar con nosotros. Habíamos traído tus libros anteriormente, pero es la primera vez que tú estás aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la invitación. Sandra, nosotros queremos empezar preguntándote acerca de tu obra, acerca de tus libros. ¿Qué libros, cuál fue tu primer libro y cuáles libros tú has escrito? Ok, mi primer libro es Matemos a Laura. El nombre Este libro que está aquí, este libro ustedes están viendo. Es el título también de uno de los cuentos que se encuentran en el volumen. Entonces, aparte de eso, luego tengo Límite Invisible y En Tiempos de Vino Blanco, que es, vamos a decir, el más reciente. ¿Y de qué trata específicamente Matemos a Laura? Matemos a Laura es un conjunto de cuentos. La mayoría de ellos son temas urbanos. El concepto de los cuentos en sentido general es realista, o sea, no de que sean historias reales, sino de que son cosas que podemos encontrar en nuestro ambiente natural. ¿Y por qué tú escribes cuentos específicamente? ¿Por qué tú no escribes, por ejemplo, poesía, o si no se te ha ocurrido alguna vez escribir poesía? ¿Y por qué tú no escribes novelas? Bueno, extrañamente la primero, vamos a decir, como coqueteos que tuve con la literatura, que fue en mis tiempos de estudiante, lo que sí me llamaba la atención era la poesía. Por cosas del destino, de la vida, no sé, me desvié un poco de ahí. Cuando entré a la universidad, lamentablemente me olvidé un poco de la literatura, y ya cuando decido escribir realmente sí me siento más identificada con el cuento. Yo tengo algunos poemas, vamos a decir, pero son cosas de consumo interno, o sea, no están publicados en ninguna parte, por lo general no se lo leo a nadie y así. O sea que tu género realmente es el cuento. El cuento, sí. Y luego tú publicaste este libro que se llama Límite Invisible. Cuéntame entonces la historia de ese libro y
qué temas, también es un libro de cuentos, como todos tus libros. Cuéntame la historia de ese libro y qué temas tú tratas en esos cuentos. Bueno, con Límite Invisible sucedió algo un poquito diferente lo de Matemos a Laura. Fue un proyecto del Ministerio de Cultura, era el Sistema Nacional de Creadores Literarios. Entonces, sucedió de que se lanzó el proyecto, entonces se eligieron unos cuantos escritores para publicar en diferentes géneros. De Santiago fuimos elegida Daniela Cruz y yo. Y nosotros entonces empezamos a trabajar con los cuentos. En esta, a diferencia de Matemos a Laura, yo traté de ubicar todos los personajes en un mismo entorno. Mi idea era de que todos eran personajes de un barrio o que de alguna forma todo el mundo se veía como conectado con el barrio. O sea, o pasaban o por algún motivo tenían que ir allá, alguien que le puede tocar morir ahí, aunque no sea de ahí. Entonces mi idea era, aunque no lo dice ninguno de los cuentos, pero cuando lees el volumen completo sí te das cuenta de que todos tienen relación, incluso algunos personajes pueden de alguna manera insinuarse de que están en otro. Nosotros trajimos aquí también a Daniela Cruz y le hicimos una entrevista y nosotros le preguntamos acerca de la literatura escrita por mujeres. ¿Tú consideras que tus cuentos tienen de alguna manera que ver con una literatura femenina o por ejemplo, que si uno lee tus cuentos, uno puede saber de que están escritos por una mujer, de que tus temas son femeninos, de que tú tienes temas específicamente escritos para mujeres, o tú piensas que no, que tus cuentos en sentido general son como los demás cuentos, por ejemplo, los cuentos que escriben los hombres? Bueno, cuando escribo, mis personajes tienen cierta libertad. Entonces, eso no me lleva a sentir que mi literatura es como femenina, vamos a decir. En mi caso, lo que más depende, más de una línea estructurada, va a depender de la historia y del personaje que yo use para narrar. Por ejemplo, me sucedió algo muy curioso de mi primer libro, Matemos a Laura, que cuando compartía con algunas personas un cuento que se titula El Sexto Hombre, y es como puro baloncesto, como las personas no sienten de que es una mujer que está contando la historia, pero lo que pasa es que el narrador que estoy usando es un hombre y lo está viendo desde una óptica masculina. Hay otros cuentos que se pueden sentir sí un poco más femeninos, pero no te puedo decir que mis cuentos se puedan como envolver como literatura femenina. O sea, si lees el libro sin ver la portada, sin ver la autora, bueno, no vas a poder decir esto lo escribió una mujer, esto lo escribió un hombre. Entonces, tu tercer libro fue que se llama En Tiempos de Vino Blanco, tu tercer, el más reciente, tu más reciente libro. ¿De qué trata entonces este libro En Tiempos de Vino Blanco? ¿Y de dónde viene ese título de En Tiempos de Vino Blanco? Bueno, en Tiempos de Vino Blanco, vamos a decir que en el segundo traté de agruparlos a todos en un mismo entorno. Aquí traté de hacerlo en torno a las bebidas y una de ellas es el vino blanco, pero no todos, no en todos está involucrado vino blanco, tenemos vino tinto, tenemos vodka, entonces el título del libro... O sea, que es un libro alcohólico, entonces. No. Los personajes de alguna forma tienen que ver con las bebidas. Entonces, en el cuento que se titula En Tiempos de Vino Blanco, traté de hacer como una trayectoria y como hilvanar la vida del personaje con las bebidas, porque según ella iba cambiando de etapa en su vida, también iba cambiando de bebida. Entonces, todo empieza en los tiempos de Ginebra y va pasando hasta que llega a los tiempos de vino blanco, que serían para el personaje los más recientes. Hay tiempo de ron, hay por ahí. No, salió tiempo de vino tinto, salió tiempo de amaretto, pero no, de ron no, no lo ubicamos ahí. Y nosotros sabemos también que tú tienes un libro todavía inédito, que es un libro específicamente para niños, un libro de literatura infantil. ¿Cuál es la diferencia entre escribir esta clase de cuentos, incluso que son cuentos para adultos, y como tú dices, En el Tiempo de Vino Blanco, es un libro que cada uno de los cuentos tiene un tema que tiene que ver con una bebida alcohólica, a escribir para niños, específicamente para niños?
¿Cuál es la dificultad que tú le encontraste al escribir historia para niños? Bueno, en las historias para niños los temas van a ser totalmente diferentes. Es un poco como desdoblarme hacia un lado que yo no he explorado como escritora. Todo nació de un cuento que escribí para una de mis sobrinas. Entonces, ya luego que tenía el cuento y que pasaron muchos años, porque hace más de 10 años que escribí el cuento, entonces ya luego de ahí me nace la idea por estar trabajando con unos niños en un proyecto y poniéndole cuentos y novelas de otros autores. Entonces me surge como la necesidad de también sacar algunas cosas que llevo dentro y que la literatura infantil me lo podría permitir. Entonces, todavía estoy en el proceso de gestación del libro, ha sido toda una experiencia para mí, incluso algunos cuentos, ya luego que lo escribo tengo que rebajarle algunas cositas, porque precisamente por eso, por ser literatura infantil. Amigos televidentes, vamos a hacer una pausita y luego de la pausa vamos a continuar esta conversación sobre literatura con nuestra invitada del día de hoy, Sandra Tavares. Vamos a hacer una pausa y volvemos entonces en un momento. Ahora la información te trae una nueva imagen para nuevos tiempos. La información llega completamente renovado con nuevo diseño, más páginas a color y nuevas secciones. La información, 35,000 ejemplares diarios para llegar a 120,000 lectores en Santiago, El Cibao, Santo Domingo, todo el país, New York y España. La información, su periódico de siempre, mejor. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Cría cuervos. Nunca quiso escucharme. La cultura es el eje transversal de toda transformación revolucionaria. Un pueblo sin cultura solamente podrá aspirar al cemento armado y al último modelo de carro. La nueva clase media olvida pronto a quien posibilitó su ascenso y se convierte en estrella semanal del supermercado. La competencia empieza a ser la ideología de los más media y el vestido de marca se transforma en su piel. Dios es el mercado, el centro comercial la nueva iglesia y el cliente su esclavo fiel. La honradez, la lealtad, la solidaridad son lobos esteparios arruinados. El pueblo, gordo de avaricia, tambaleándose en la nueva realidad, no sabe qué hacer con lo que tiene.
Le han caído del cielo los hospitales, las universidades, las carreteras, el trabajo, el sueldo mensual, las pensiones. Ahora sí puede carajear, ahora sí puede insultar, solazarse y manifestar su ego escondido. Ahora nadie le ningunea. Puede hasta dilapidar y enseñorearse y pervertirse porque es su derecho. Nadie le quita su derecho. El Estado vigila y propone su derecho. Se le entregó el pez sin enseñarle a pescar. Analfabeto de principios y de símbolos, su egoísmo, su individualidad, su mediocridad, su ambición están garantizadas. Nunca quiso escucharme. Lo primero que define y permite una transformación es la cultura. Y la cultura es la percepción que tenemos del mundo, la forma en la que accedemos al otro, la posibilidad de llenar el espíritu de una sensibilidad bondadosa. Es la fuente de nuestro comportamiento y la herramienta para manejar el buen vivir en la sociedad, en la comunidad, el aprendizaje diario de la generosidad y el respeto al otro. En la televisión, denigrantes de estereotipos de nosotros mismos. En el cine, la manera más sofisticada de asesinar a tu padre. En la política, falsos profetas. En la administración pública, prestidigitadores del hurto. En la escuela, el implacable ejemplo de las drogas. En la familia, la violencia y el alcohol como un mueble más. En la vida cotidiana, la grosería, el trato burdo, el insulto brutal. Amores eternos que terminan en la comisaría. Deseos de que a nuestros hermanos les azote otro terremoto por no pensar como uno. Por eso hay que llegar al pueblo con humildad. Por eso hay que tocar sus resortes guardados para que salte su sensibilidad. Por eso hay que llenarlos de poesía y de música, y de literatura y de teatro, y de la sabiduría y el ejemplo de los hombres y mujeres que construyeron la patria. Por eso hay que poner en sus manos el arte, la ética, la estética, porque si para algo sirve la cultura, es justamente para eso, para sensibilizarnos, para hacernos más comprensivos e incluyentes. Nunca quiso escucharme. Y ahora la ceguera de un pueblo aturdido, de un pueblo al que no se le dio la oportunidad de abrir su corazón a la cultura, da cabezazos, grita y blasfema, sintiéndose olvidado y herido, dispuesto a sacarte los ojos. Si tienes un libro o una obra redactada y necesitas hacerle las correcciones de estilo, las correcciones de redacción o necesitas asesoría sobre derechos de autor, ISBN, publicación impresa o en Amazon de tu libro, comunícate con nosotros. Editorial Juguete de Madera 809-886-5151. Corrección de textos, asesoría en publicaciones digitales o impresas, 809-886-5151. Si necesitas que tu libro salga sin ningún error y sin ningún problema de edición, comunícate al 809-886-5151, que es también nuestro número de WhatsApp. Saludos, señoras y señores, bienvenidos al programa Ciudad Cultural, a mi sesión Artes Visuales con Jairo Ferreira. En esta ocasión vengo a hablar sobre lo que es Arforo, que va a ser la feria de arte contemporáneo más importante que se ha realizado en República Dominicana, una feria que anteriormente se realizaba en la ciudad de Nueva York y que tiene por naturaleza reunir a los mejores artistas visuales de aquí y de allá. Tendremos en la República Dominicana la visita de una gran cantidad de artistas que vienen desde Estados Unidos y de Puerto Rico, Cuba, vienen a participar de lo que es Arforo. Arforo reúne a todos los artistas vigentes, a todos los artistas que están haciendo arte real en la actualidad. Y quien la dirige, esta gran feria, Óscar Abreu, hace una convocatoria para que todos los artistas de la República Dominicana
puedan participar. Para mí ha sido un placer ser una de las personas invitadas a la feria de Arforo. Tengo muchas expectativas para la feria y la feria empieza el día 11 de diciembre y termina el día 15. Son 4 días en el Palacio de Bellas Artes, donde nos vamos a dar cita, donde vamos a transmitir desde ese lugar mi sección Artes Visuales con Jairo Ferreira, donde vamos a interactuar con los demás artistas que se van a encontrar en Arforo. El viernes, este viernes es la fiesta de alfombra roja de Arforo y yo voy a estar ahí presente junto con Juan Gutiérrez, Wally Vidal, Telma Leonor, representando a la región norte de Santiago, a la región norte del país, Santiago, en esa gran feria. Arforo es el encuentro entre artistas, el encuentro original donde se van a encontrar las grandes luminarias de diferentes generaciones. Los artistas más talentosos de diferentes generaciones se van a dar cita en Arforo. Les invito a que sigan viendo el programa Ciudad Cultural. Recuérdense que este programa se transmite a través del canal 54 de Claro TV y se graba aquí desde el Museo de Arte y Cultura Dominicana de UTESA. El programa Ciudad Cultural es un programa dedicado a la orientación, a la educación y a la difusión de lo que es la cultura en todo el país. Gracias por verme, gracias por seguirme en las redes sociales, gracias por seguir Ciudad Cultural, que lo puedes encontrar en YouTube como Ciudad Cultural. Máximo, que es la persona quien dirige el programa Ciudad Cultural y quien lo coordina, siempre está presto a responder algunas inquietudes a través de las redes de YouTube. Si ustedes escriben un comentario, Máximo se lo va a responder. Recuerden, Arforo, en el Palacio de Bellas Artes, desde el día 11 hasta el día 15, la feria más importante de arte contemporáneo que se ha hecho en la República Dominicana. Un placer. Margarita esta linda la mar es una novela que cubre medio siglo de la historia de Nicaragua, pero no es una novela histórica, estoy lejos de pretender eso. Es una novela que entra en el pasado en busca de imágenes y conexiones entre la historia de Rubén Darío en su regreso triunfal a Nicaragua en 1907 y el complot para matar al tirano Anastasio Somoza, fundador de la dinastía, en 1956. Dos historias que aparentemente no tienen que ver, pero que se encuentran en un mismo escenario, que es el de la ciudad de León, de Nicaragua, y a través de personajes partícipes que se entrecruzan de uno a otro plano en las historias que aquí están contadas. Yo me encontraba en Mallorca terminando mi novela, gracias a la generosidad de un amigo que me prestó una casa para pasar un maravilloso mes de trabajo en Poyensa. Y cuando vine a Madrid con mi manuscrito ya cerrado, algunos amigos aquí me convencieron de que yo debería participar en este concurso. Y la verdad es que yo tomé esta decisión de última hora sin mucho entusiasmo. Yo he sido finalista 2 veces del concurso Rómulo Gallego de la novela latinoamericana y pues no me entusiasmaba la idea de ser un finalista más otra vez. Pero esto me parece que son las decisiones que uno toma sin medir después cuáles van a ser las consecuencias, y la consecuencia fue este premio que para mi carrera literaria verdaderamente ha sido muy importante. Yo lo que he querido es construir una novela en la que el lector encuentre historias sorprendentes, atractivas, que disfrute del acto de la lectura como yo disfruté escribiendo la novela. Y
Y a lo mejor lo que yo he encontrado son pretextos atractivos en figuras públicas de la historia de Nicaragua que pueden comunicarse con el lector de cualquier otra latitud de la lengua castellana o de cualquier otra lengua. De manera que yo no soy muy amigo de la novela histórica, me parece que es una camisa de fuerza demasiado estrecha. Yo simplemente penetro en el pasado en busca de asideros para la imaginación y esa es simplemente mi pretensión. Rubén Darío regresa a León, Nicaragua, nimbado por la gloria, como se decía en el lenguaje modernista, en el momento cumbre de su carrera, y también Somoza llega a León en el momento cumbre de su carrera para ser, 50 años después, proclamado una vez más candidato presidencial. Y hay unas remendonas que están tejiendo, surciendo estas historias a su propio gusto en la oscuridad, y son las que van a decidir qué pasa con cada uno de estos personajes cuyo signo está ya prácticamente escrito. Rubén Darío regresará a morir a León en mucha soledad y abandono, y Somoza, en medio de su gloria, no sabe que esa noche también le espera la muerte. Estas son las historias tal como están contadas. En la novela latinoamericana ocurren a lo largo de este siglo situaciones que yo llamaría de clichés. Mucho le costó a la novela americana zafarse del concepto de novela de la selva, de la lucha de la civilización contra la selva que dominó hasta Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. Y después viene este concepto de realismo mágico que me parece que es un concepto más bien europeo que americano. Que a mí no me gusta mucho esta clasificación porque yo la veo muy simplista. Yo más bien yo preferiría hablar de una literatura en que yo le saco brillo a la realidad, ese brillo de la imaginación, pero utilizando la realidad como un asidero para poder imaginar. La literatura fantástica a mí no me atrae muchísimo, para ejercerla yo mismo como escritor. A mí me gusta más la compañía de Valle Inclán. Me parece que uno de los personajes favoritos de Valle Inclán es el propio Rubén Darío. Está en Luces de Bohemia. Me encanta ese personaje de Rubén Darío en Luces de Bohemia. Y también Valle Inclán es personaje de Rubén Darío. Hay un poema muy bello de los últimos que escribió Rubén Darío en la que imagina una peregrinación a Santiago de Compostela, él y Valle Inclán, y de repente uno encuentra que los dos están sentados en un quicio oscuro compartiendo un pan duro, como dice Darío en su propio poema, compartiendo un pan duro con el Marqués de Bradomín. Esa relación entre los dos a mí me ha fascinado siempre, y de esta literatura esperpéntica vamos a encontrar mucho en Margarita Estalín de la Mar. Es esperpéntico que el sabio de baile le saque el cerebro a Rubén Darío para examinarlo y ver si pesa más que el de Stendhal o el de Víctor Hugo, o si en las circunvoluciones de Broca están escondidas las musas. Y es esperpéntico también el personaje de Somoza y su primera dama. De manera que esta comparación, pues, para mí es muy feliz. Bueno, uno se esconde siempre detrás de sus personajes. Para mí, Rubén Darío ejerció siempre una inmensa fascinación desde niño, y yo siempre quise desentrañar a ese hombre que estaba detrás de esa poesía tan musical, tan sonora y que ha encantado a tantas generaciones. Y yo imagino a Rubén hablando ese lenguaje. Yo imagino a Rubén sentado en un corredor conversando con el sabio de baile sobre asuntos cotidianos, y también en un banquete de despedida hablando sobre la moda europea. Me imagino que Rubén lo debió haber hecho. Y sobre las situaciones históricas en que Rubén Darío participó, pues yo lo que hago es sacarle a esa realidad histórica el brillo de la imaginación, es decir, de lo que yo como novelista imagino. Yo siempre he puesto a salvaguarda la literatura de cualquier intención ideológica o política. Me parece que son territorios que un escritor, cuando tiene que participar en la política, debe cuidar de separar constantemente.
Sin embargo, hay realidades de realidades. La mía tiene que ver con el somocismo y con Somoza. Yo nací en 1942 bajo el fundador de la dinastía, bajo el primer Somoza. Fui a la universidad y a empezar mi lucha contra la tiranía bajo el siguiente Somoza, Luis Somoza, y estuve en la empresa de derrocar al último de los Somoza, Anastasio Somoza de Baile, que ya preparaba su sucesión con su hijo Anastasio Somoza Portocarrero. De manera que la dictadura de los Somoza es ineludible en todo lo que yo escriba. Si yo hablo sobre Nicaragua, siempre aparecerá por allí la sombra de los Somoza. Pero eso es porque la realidad de Nicaragua así es, no es mi intención, sino la realidad. Ahora la información te trae una nueva imagen para nuevos tiempos. La información llega completamente renovado con nuevo diseño, más páginas a color y nuevas secciones. La información, 35.000 ejemplares diarios para llegar a 120.000 lectores en Santiago, El Cibao, Santo Domingo, todo el país, New York y España. La información, su periódico de siempre, mejor. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, Universidad de Prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Juan Rulfo nació en 1917 en México y murió en 1986. Escritor, fotógrafo y guionista de cine, escribió 2 libros que forman parte del acervo cultural de la humanidad. El libro de cuentos El Llano en Llamas, 1953, y la novela Pedro Páramo en 1955. En esos 2 textos narrativos, Rulfo pone de manifiesto toda la realidad y la fantasía propias de la sociedad latinoamericana, con sus problemas sociales, su imaginación desbordante y su mentalidad compleja. Si tienes un libro o una obra redactada y necesitas hacerle las correcciones de estilo, las correcciones de redacción o necesitas asesoría sobre derechos de autor, ISBN, publicación impresa o en Amazon de tu libro, comunícate con nosotros. Editorial Juguete de Madera 809-886-5151. Corrección de textos, asesoría en publicaciones digitales o impresas, 809-886-5151. Si necesitas que tu libro salga sin ningún error y sin ningún problema de edición, comunícate al 809-886-5151, que es también nuestro número de WhatsApp. Amigos televidentes, gracias por continuar con nosotros. Continuamos aquí en la entrevista tan interesante con nuestra invitada de hoy, que es la escritora de aquí de la ciudad de Santiago, Sandra Tavares, una escritora que tiene ya varios libros escritos,
específicamente 3 libros escritos de cuentos, y como ella misma dijo en la primera parte de la entrevista, su género es precisamente el cuento. No es la novela, no son los poemas, no es el ensayo. Sus intereses se encuentran específicamente en el cuento. Sandra, nosotros sabemos también que tú has sido traducida al inglés. Hubo un cuento que fue antologado y que ha tenido mucho éxito, que ha sido antologado con una serie de escritores internacionales muy reconocidos. Incluso en el libro donde tú fuiste antologada también aparece Sergio Ramírez, que es Premio Cervantes, que vino aquí hace un tiempecito al Centro León y que dio una charla sobre su literatura, que también fue vicepresidente de Nicaragua. Y hay una serie de escritores latinoamericanos que han sido antologados en esa antología y traducidos al inglés. Es una antología, para que la gente se entere, es una antología sobre cuentos que tienen que ver con el béisbol. ¿Cuál ha sido la experiencia de ese libro? Yo sé que incluso tú viajaste para los Estados Unidos a la Poesía en Circulación. ¿Cuál ha sido la experiencia con ese libro? ¿Y cuál ha sido la historia de ese cuento que tú escribiste y que aparece en ese libro? Bueno, todo surgió como el escritor norteamericano Dick Closer se le ocurrió la idea de publicar un cuento un libro de cuentos, sobre béisbol. Él estuvo en Cuba durante mucho tiempo y allá se encontró con un libro que tenía una colección de cuentos de escritores cubanos y que eran sobre béisbol. Entonces él se le ocurrió hacer una antología de escritores latinoamericanos. Entonces, ya cuando llega a los Estados Unidos empieza a buscar información sobre escritores y, por supuesto, su análisis fue que en países donde se juega béisbol debe haber escritores sobre béisbol, que su tema sea el béisbol. Entonces, para su sorpresa, no encontró tanta literatura como él esperaba. Pero en años anteriores se habían hecho en el país 2 concursos de cuento y el tema era béisbol. Entonces, él consiguió las antologías. Él vive en Oakland, se acercó a la biblioteca de San Francisco, pero no pudieron conseguir. Entonces, ellos contactaron a Nueva York y de Nueva York sí le mandaron el libro. O sea, fue toda una travesía para él conseguir los autores dominicanos. Con los otros ya pudo ir trabajando y eso. Entonces, ya luego que él contacta a uno de los escritores es Nan Chevalier, que está ahí. Cuando él contacta a Nan y ya a través de Nan Chevalier él puede contactar. O sea, hay un cuento de Nan Chevalier también en el libro. Sí, en el libro. Entonces, mi problema que, hace un par de años era un poco difícil de localizarme. Entonces ya él tenía mi cuento elegido y que lo quería publicar, pero él necesitaba mi permiso para hacer eso, pero no sabía cómo contactarme. Entonces él le escribe en su blog a Andrés Acevedo, pero Andrés vio el mensaje ya mucho tiempo después. Entonces ya cuando él elige el cuento de Nan Chevalier, entonces él piensa que como somos dominicanos, de alguna forma Nan me puede contactar, me puede conocer, y ya a través de Nan Chevalier es que yo me entero del proyecto, y entonces sí, por supuesto, le doy la autorización para que me incluya en la antología. La antología se llama Kill the Empire, y según él me explicó, es una expresión así como muy norteamericana, que cuando las cosas van muy mal, tú dices, bueno, pues maten a la empaya, algo así. Sí. Entonces, pero de verdad para mí fue toda una experiencia. De hecho, como mencionas, sí fui al lanzamiento, fui a la puesta en circulación del libro, que fue en Oakland, y pude leer por primera vez un cuento mío en inglés. Entonces fue toda una experiencia totalmente diferente. Interesante de la puesta en circulación es que no hablamos mucho de literatura, sino que fue básicamente de béisbol. Preguntas que me hicieron a mí en la puesta en circulación. Sandra, hablando ya en sentido general de la literatura, ¿cuáles han sido tus influencias? ¿Cuáles escritores a ti te gustan, siempre te han gustado? ¿Cuáles han sido tus influencias literarias? Bueno, autores que me gustan, con los que me siento súper cómoda, súper identificada, está Carlos Fuentes
y Milán Kundera. De verdad, mi primer gran amor en la literatura fue Milán Kundera. Y conocer su literatura, conocer parte de su vida también en su momento fue para mí muy motivador. Entonces, sin embargo, Milán Kundera y Carlos Fuentes son novelistas. Y a ti te interesan, tú has dicho aquí en la entrevista, más que otra cosa, los cuentos. O sea, ¿por qué te interesan entonces esos novelistas y tú no te has identificado específicamente con cuentistas? Bueno, contradictoriamente yo soy más lectora de novela que de cuentos. Sí. Entonces, por lo general, bueno, aunque he leído algunos cuentos de Carlos Fuentes y también de Milán Kundera, el libro aquel de los amores ridículos, sí, que es como se llama en español, pero realmente yo soy más lectora de novelas. O sea, lo que te interesa como lectora más es y poesía. ¿Tú lees mucha poesía? No mucha. Solo tengo sí algunos poetas que sí me gustan, con los que me identifico mucho. Qué sé yo, como Benedetti, que hay algunos poemas que de verdad que me llegan bien, que me gustan mucho. ¿Y escritores dominicanos? ¿Cuáles escritores dominicanos tú admiras y cuáles escritores tú crees que de alguna manera tú te identificas cuando tú escribes, o si tú has leído mucha literatura dominicana? No literatura actual, yo digo literatura en sentido general, o sea, históricamente hablando. Ok, entonces de una persona así como que yo sienta que admire es Juan Bosch, de verdad que sí, por su trayectoria literaria, porque en tiempos en que no existía el internet, mucha gente conoció a la República Dominicana y cosas de la República Dominicana por el profesor Juan Bosch. Entonces, como que yo me siento así como un escritor como que admire, entonces sería básicamente Juan Bosch. ¿Y literatura femenina? ¿Tú lees literatura femenina? ¿Tú lees literatura escrita por mujeres? Ahora que yo hago la pregunta, y la hice anteriormente, porque eso está como de moda ahora, de que hay una literatura femenina, hay una literatura escrita por mujeres. Incluso aquí en la República Dominicana hay una cantidad de escritoras que han empezado a darse a conocer. Antes las escritoras eran individualidades, o sea, aparecía una escritora un día, pero ya en sentido general hay un grupo de escritoras que están dándose a conocer y que están escribiendo ya con una literatura importante. ¿Tú lees literatura escrita por mujeres, no dominicanas, o sea, en sentido general? Bueno, dominicanas podríamos mencionar a Rosa Silverio, que son las que he tenido oportunidad de leer, y Daniela Cruz, Joana también, Joana Díaz, que son, Díaz. Bueno, coincidencialmente las tres son santiagueras. Son personas jóvenes, o sea, contemporáneas tuyas, y que en el caso de Daniela y de Rosa son poetas más que otra cosa. Bueno, también Daniela tiene cuentos, sí, y Joana entonces también tiene cuentos, tiene un libro de cuentos. Pero independientemente de esas escritoras de aquí santiagueras y de tu edad, ¿tú te has sentido identificada con alguna escritora internacional o alguna escritora que escribe específicamente literatura femenina, o a ti eso no te interesa mucho? El asunto conmigo es que a mí no me interesa como que sea hombre o que sea mujer, realmente, o sea, yo leo cosas que en un principio mi lectura eran todas guiadas, o sea, alguien me decía, mira, lee esto, lee aquello, pero ya luego que yo adquiero cierta independencia como lectora, realmente para mí no es importante que sea hombre o que sea mujer, o sea, yo no tengo en mi cabeza como esa división. Lo cual es saludable, pienso yo, ¿verdad? Porque uno no debe tampoco leer porque sea hombre o que sea mujer. Lo que pasa es que ahora hay una especie de moda con eso de la literatura femenina, de la literatura escrita por mujeres. Incluso ganó ahora el premio Princesa de Asturias una escritora que ella se define como una escritora feminista, que escribe específicamente temas femeninos, y eso está un poco como de moda, pero entonces eso a ti no te interesa mucho.
No es que no me interesa, sino que mentalmente yo no hago la diferencia entre hombres y mujeres. ¿Y qué tú piensas entonces, tú que admiras tanto a Milan Kundera? ¿Qué tú piensas que a Milan Kundera parece que lo van a dejar que se muera y no le van a entregar el Premio Nobel de Literatura? Siendo que Milan Kundera, que ya es un hombre que tiene más de 90 años, que Milan Kundera yo creo que es uno de los escritores vivos más importantes del mundo entero. Sí, ¿Qué tú piensas de que no le entreguen el Premio Nobel? Bueno, para mí sería algo más que merecido, o sea, no de ahora, sino hace ya de muchísimos años. Para mí, él siempre mi candidato todos los años para el Nobel. Sería lamentable, como tú dices, que él muriera y que no le llegaran a entregar el premio, porque de verdad que es más que merecido. Sandra, queremos darte las gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias. Sabemos que te contactamos muy rápidamente y tú aceptaste la invitación, o sea que te agradecemos doblemente que estés aquí. Y a los amigos televidentes, antes de nosotros terminar, nosotros queremos recomendarles de nuevo los libros de Sandra Tavares. Ella tiene 3 libros, pero estamos seguros, porque conocemos su trayectoria, de que ella va a tener muchos más libros, sobre todo libros de cuentos. Sabemos, como lo mencionamos en la entrevista, que ella va a publicar ahora un libro de cuentos para niños, de literatura infantil, un libro muy hermoso, que incluso tiene unas ilustraciones, y que dentro de poco será publicado. Entonces nosotros queremos de nuevo recomendarles estos libros. Su primer libro fue este, que se llama Matemos a Laura, que es un libro de cuentos, y este fue el primer libro que ella publicó. No sabemos si fue el primer libro que ella escribió, pero fue el primer libro que ella publicó. Y luego entonces tenemos este, que se llama Límite Invisible, que le publicó el Ministerio de Cultura hace ya también unos años, en un sistema que yo tenía que se llama, un proyecto que se llamaba Sinacrea, que era un proyecto de creación literaria. Y el tercer libro, que se llama En Tiempos de Vino Blanco, que es un libro en el que yo participé, un libro que yo tuve la oportunidad de leer inédito y corregirlo, y que se publicó con la editorial Juguetes de Madera. Entonces, también este fue su tercer libro. Recomendamos que si usted encuentra estos libros, ¿en qué sitios se pueden conseguir esos libros, Sandra? Bueno, en teoría en librería Cuesta. Sí. Pero aparece todavía, aparece en la librería Cuesta. En el sistema están, porque yo he revisado, pero no estoy segura de que haya disponible. Bueno, en la librería Cuesta de Santo Domingo aparece, pero si usted va a la librería Cuesta de aquí y usted solicita ese libro, ellos se lo traen aquí a Santiago y usted lo puede comprar. Entonces, y también, por supuesto, contactándose con la autora, usted puede conseguir esos 3 libros de Sandra Tavares que nosotros recomendamos muy encarecidamente. Una de las escritoras, de las cuentistas más importantes de aquí de la ciudad de Santiago, una mujer, porque ya hay un grupo de mujeres que escriben aquí, o que son santiagueras y viven fuera del país, como Rosa Silverio, o que son santiagueras y se han quedado aquí en la ciudad de Santiago, o que son dominicanas en sentido general, no que sean santiagueras o que sean de Santo Domingo, sino que son dominicanas, son mujeres y están haciendo una literatura importante. A ustedes, amigos televidentes, queremos darles las gracias por haber estado con nosotros en su programa Ciudad Cultural. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que se llama así mismo Ciudad Cultural. Usted lo busca por el internet, Ciudad Cultural, y le va a aparecer el canal y usted se suscribe ahí y usted va a tener la oportunidad de recibir todas las semanas a través de su smartphone o su Smart TV o su tablet o su PC o su laptop o lo que sea que usted, o su teléfono celular, su smartphone, lo que sea que usted tenga, usted va a recibir todas las semanas. Entonces, aparte de verlo por la televisión en el canal 54 del Telecable Claro, Radiovisión Educativa, nuestro programa cada semana a través de YouTube, y va a tener la oportunidad de verlo y repetirlo cada vez que usted decida. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos entonces la semana que viene a la 1 de la tarde
a través de Radiovisión Educativa desde el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana, UTESA, en nuestro programa Ciudad Cultural. Nos vemos entonces la semana que viene.